Llevaba 1 hora esperando un café, cuando vi entrar al joven teniente. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante esos 60 minutos, había visto cómo la mesera atendía a 15 clientes diferentes, todos llegados después que yo, mientras mi taza seguía vacía sobre la mesa. Me había vuelto invisible, un fantasma en silla de ruedas en medio de un mundo que fingía no verme. Pero lo que pasó cuando ese soldado me reconoció, me recordó algo que había olvidado, que los verdaderos hermanos nunca olvidan, y que el honor se mide por lo que haces cuando nadie te está mirando. Mi nombre es Sergio Morales, y hace 8 años era capitán del ejército. Hoy tengo 58 años, y vivo en una silla de ruedas. Pero esa mañana de martes decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Salir a tomar un café como una persona normal. Había pasado tanto tiempo encerrado en mi pequeño apartamento que casi había olvidado cómo se sentía estar rodeado de gente. Después del accidente, mi mundo se había reducido a 4 paredes, citas médicas y las ocasionales visitas de mi hermana que venía más por obligación que por ganas. Recordaba vívidamente el día que cambió todo. Era el 15 de marzo de 2015, en Ayacucho. Un terremoto de magnitud 7.2 había devastado la región, y mi unidad había sido enviada para coordinar las operaciones de rescate. Llevábamos 2 semanas trabajando día y noche, sacando sobrevivientes de los escombros de edificios colapsados. Ese último día, técnicamente ya habíamos terminado nuestra misión. Los equipos internacionales de rescate habían llegado y nosotros teníamos órdenes de regresar a la base. Pero entonces llegó el reporte. Había voces en el edificio de la escuela primaria que se había colapsado parcialmente. Voces de niños. «Capitán», me había dicho el sargento Rivera, «la estructura está muy inestable. Los ingenieros dicen que puede colapsar completamente en cualquier momento». Yo sabía que tenía 2 opciones: seguir órdenes y esperar a los especialistas, o entrar ahora que aún podríamos salvar vidas. Miré el edificio dañado, escuché esas voces débiles gritando «¡Ayuda!» y supe que no podía esperar. «Rivera, forme un equipo de voluntarios. Vamos por esos niños». Entramos 6 soldados. Encontramos a 12 niños y 2 maestras atrapados en lo que quedaba del aula de 2º grado. Uno por uno los sacamos. En el último viaje, cuando solo quedaba una niña pequeña llamada Sofía, de unos 6 años, el edificio comenzó a moverse. «¡Capitán, salga de ahí!», gritó Rivera desde afuera, pero Sofía tenía la pierna atrapada bajo una viga de concreto. No iba a dejarla ahí. Logré liberarla y la empujé hacia la salida, justo cuando una sección entera del techo se vino abajo. El dolor fue indescriptible, no solo físico, sino la realización inmediata de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Las vigas me habían aplastado las piernas, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, no pudieron salvarlas. Durante los meses de rehabilitación recibí muchas visitas. Mis soldados, algunos de los niños rescatados, sus familias, todos me llamaban héroe, pero yo no me sentía como tal. Me sentía como un hombre roto que había perdido no solo las piernas, sino también su identidad, su propósito, su lugar en el mundo. Con el tiempo, las visitas se espaciaron. La gente siguió con sus vidas como debe ser, pero yo me quedé atrapado en la mía, mirando por la ventana, preguntándome si realmente había valido la pena. Esa mañana de martes, después de meses de autocompasión, decidí que tenía que intentar vivir de nuevo. Me vestí con mi mejor camisa, me peiné frente al espejo por primera vez en semanas y salí a la calle. Elegí la terraza, un café popular en el centro de la ciudad.
Había pasado por ahí muchas veces antes del accidente, cuando aún caminaba, pero nunca había entrado. Parecía el tipo de lugar donde la gente exitosa se reunía para hablar de negocios y planear futuros brillantes. Cuando llegué, la entrada tenía 3 escalones. Por un momento pensé en irme, pero entonces vi que había una rampa lateral. Alguien había pensado en personas como yo. Eso me dio esperanza. La mesera se llamaba Carla, según su etiqueta de identificación. Era joven, tal vez de 22 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una sonrisa profesional que se desvaneció en el momento en que me vio. «Buenos días», le dije cuando se acercó. «¿Podría darme una mesa, por favor?» Me llevó a una mesa en la esquina, cerca del baño, el lugar donde generalmente ponen a los clientes que no quieren que otros vean. Está bien, pensé, al menos tengo una mesa. ¿Qué va a ordenar?, me preguntó, ya mirando hacia otros lados. «Un café americano, por favor, y si tiene, un pan tostado». «Ahora mismo se lo traigo», dijo, pero pude ver en sus ojos que yo no era una prioridad. Eso fue hace una hora. Desde mi mesa, había visto cómo atendía a una pareja de empresarios que habían llegado 20 minutos después que yo. Les sirvió café, jugo, un desayuno completo, y hasta les recomendó el postre especial. Después, atendió a un grupo de estudiantes universitarios, luego a un hombre con traje que claramente tenía prisa. Después, a una familia con 2 niños pequeños. Cada vez que trataba de hacer contacto visual con ella, Carla miraba hacia otro lado, o fingía estar ocupada arreglando cosas que no necesitaban arreglo. En ese momento pensé, tal vez realmente me volví invisible para este mundo. No era solo la falta de servicio lo que me dolía, era la forma en que la gente me miraba, o más bien, la forma en que evitaban mirarme, como si mi silla de ruedas fuera contagiosa, como si mi presencia arruinara la atmósfera alegre del lugar. Un hombre de negocios que estaba en la mesa de al lado había estado hablando por teléfono sobre una gran oportunidad de inversión. Cuando colgó, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él inmediatamente desvió la mirada hacia su teléfono, fingiendo estar muy ocupado. Una pareja joven había estado riéndose y tomándose fotos para las redes sociales. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba en el fondo de una de sus fotos, cambiaron el ángulo para excluirme. Me di cuenta de que para ellos yo era un recordatorio incómodo, de que la vida puede cambiar en un instante, de que cualquiera puede terminar como yo. Era más fácil fingir que no existía. Había decidido irme cuando vi entrar al joven oficial, pero justo cuando empezaba a mover mi silla hacia la salida, algo dentro de mí me dijo que esperara un minuto más. Tal vez era orgullo, tal vez era la esperanza de que alguien, cualquiera, finalmente me viera como algo más que un obstáculo en silla de ruedas. Tenía unos 28 años, vestía uniforme del ejército y caminaba con esa postura recta que reconocía inmediatamente. Sus ojos recorrieron el café hasta que se posaron en mí. Se detuvo como si hubiera visto un fantasma. «¿Capitán Sergio Morales?», preguntó, acercándose a mi mesa con una expresión de incredulidad total. Mi primera reacción fue negar. No quería que ninguno de mis antiguos soldados me viera así, reducido a un hombre invisible en una silla de ruedas, ignorado por una mesera en un café cualquiera. «No, se equivoca de persona», murmuré, evitando su mirada. Pero él se sentó en la silla frente a mí sin pedir permiso. «Capitán, soy Miguel Ramos. Yo era soldado raso en su unidad durante el terremoto de Ayacucho». Miguel Ramos. El nombre me golpeó como un rayo. Era el muchacho de 19 años que habíamos encontrado atrapado bajo los escombros de un mercado el primer día de la operación. Había estado consciente cuando lo encontramos, gritando no por él,
sino por su hermana pequeña, que había estado con él cuando todo se vino abajo. «Miguel», susurré, finalmente mirándolo a los ojos, «¿cómo está?» «Mi hermana está bien, capitán. Gracias a usted. Se gradúa de la universidad el próximo mes». Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. «Me alegro mucho, Miguel. Me alegro de que estén bien. Capitán, usted me salvó la vida en Ayacucho. No solo a mí, sino a mi hermana también. Cuando nos sacó de esos escombros, nos dio una segunda oportunidad. No sabía qué decir. Durante años había estado tan enfocado en lo que había perdido que había olvidado lo que había logrado salvar». Miguel sacó su teléfono. «Capitán, ¿me permite hacer unas llamadas? Hay gente que debería saber que está aquí». «Miguel, no, por favor. No quiero que...» Pero él ya estaba marcando. «¿Pedro? Soy Miguel. No vas a creer a quién acabo de encontrar. El capitán Morales. Sí, nuestro capitán. Ven al café La Terraza ahora mismo y llama a los demás». En la siguiente media hora, el café se transformó completamente. Comenzaron a llegar personas que no había visto en años, soldados que habían servido bajo mi comando, algunos ya retirados, otros aún en servicio activo. Pero no solo ellos. Pedro Vázquez llegó con su esposa e hijos. Él había sido mi sargento segundo, un hombre de confianza que siempre ejecutaba las órdenes sin preguntar. Sus hijos, que ahora tenían unos 10 y 12 años, me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto que no entendían completamente, pero que habían heredado de su padre. «Capitán», me dijo Pedro, con lágrimas en los ojos, «durante años he estado contándoles a mis hijos sobre el oficial más valiente que conocí. Nunca pensé que tendrían la oportunidad de conocerlo. Después llegó Carmen Silva, quien había sido teniente en la unidad médica. Ahora era doctora en un hospital público, y me contó cómo las experiencias en Ayacucho la habían inspirado a especializarse en medicina de emergencias. Todo lo que aprendí sobre mantener la calma bajo presión, me dijo, fue observándolo a usted en esas operaciones de rescate. Pero fue cuando llegó Sofía que casi me derrumbé. Era una joven de 14 años ahora, alta y llena de vida, acompañada por una mujer que asumí era su madre. Al principio no la reconocí. La última vez que la había visto tenía 6 años y estaba cubierta de polvo y lágrimas bajo los escombros de su escuela. «¿Usted es Sergio Morales?», preguntó su madre. Asentí, sin poder hablar. «Usted salvó a mi hija. Ha pasado 8 años, y todos los días de esos 8 años he rezado por usted». Sofía se acercó tímidamente. «Señor Sergio, mi mamá dice que usted es la razón por la que estoy viva». Entonces, con una voz suave pero clara, añadió, «Recuerdo sus ojos ese día. Estaba muy asustada y todo estaba oscuro, pero cuando usted me habló, me dijo que todo iba a estar bien». Y tenía razón. Hizo una pausa, como si estuviera recordando algo muy importante. Durante años tuve pesadillas sobre ese día, pero siempre terminaban igual, con usted diciéndome que estaba a salvo. Por eso nunca tuve miedo real, porque sabía que hay personas como usted en el mundo. Fue entonces cuando finalmente se rompió la represa. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años salieron todas de una vez, no solo de tristeza por lo que había perdido, sino de gratitud por lo que había logrado dar. Miguel se puso de pie y se dirigió a todo el café, que para entonces estaba completamente lleno de personas que habían venido a verme. «Señores», dijo con voz fuerte, «quiero que todos sepan quién es este hombre». El café completo se quedó en silencio.
Este es el capitán Sergio Morales. Durante el terremoto de Ayacucho en 2015, dirigió las operaciones de rescate que salvaron más de 200 vidas. El último día de la misión, cuando ya tenían órdenes de retirarse, regresó a un edificio a punto de colapsar para salvar a un grupo de niños atrapados. Hizo una pausa, y su voz se hizo más intensa. Sabía que el edificio podía colapsar, pero volvió por los niños. Salvó a 12 menores y 2 maestras. En el proceso, el edificio se derrumbó y él perdió las piernas, pero ninguno de esos niños perdió la vida. El silencio en el café era total. Pude ver cómo algunos clientes que habían estado ignorándome toda la mañana, ahora me miraban con expresiones completamente diferentes. Carla, la mesera que me había estado ignorando, estaba de pie cerca de la barra, con las manos sobre la boca y lágrimas corriendo por sus mejillas. De repente se acercó a mi mesa. «Señor», dijo con voz quebrada, «yo no sabía. Lo siento mucho. He estado tan...». Se detuvo, luchando con las palabras. Cuando lo vi llegar esta mañana, solo vi la silla de ruedas. No lo vi a usted. Y eso no tiene excusa. Entonces hizo algo inesperado. Se dirigió al resto del café. «De repente, vi a mi propio abuelo en esa silla de ruedas», dijo, su voz temblando. «¿Y si fuera él quien esperara 1 hora por un café?» Recordé sus manos temblorosas cuando me llevaba a la escuela, y cómo yo corría para no llegar tarde, porque tenía vergüenza de que me vieran con él. Sus lágrimas fluyeron más fuertes cuando dejé de ver a las personas y empecé a ver solo clientes. Cuando me volví el tipo de persona que ignora a alguien por su apariencia. Pero ella no fue la única que habló. Un hombre mayor que había estado sentado cerca de la ventana se puso de pie. «Dios mío, yo también le debo la vida. Usted me sacó de los escombros en el sector norte del mercado». Ahora lo recordaba. Era don Eduardo, un comerciante que había estado atrapado durante casi 12 horas antes de que lo encontráramos. Una joven madre que había estado almorzando con su bebé se acercó tímidamente. «Perdón por no haber intervenido antes cuando vi que lo estaban ignorando. Yo también estaba esperando que alguien más actuara. Me avergüenzo». Un hombre de negocios que había estado hablando por teléfono toda la mañana se levantó de su mesa. «He estado sentado aquí viendo todo y no dije nada. Me avergüenzo de mi silencio». Era como si todo el café hubiera despertado de un sueño colectivo de indiferencia. El dueño del restaurante, un hombre de unos 60 años llamado Roberto, se acercó con expresión solemne. «Capitán Morales», dijo, «yo también soy veterano. Serví en los 90. Y me da mucha vergüenza lo que pasó aquí esta mañana». Hizo una pausa, mirando alrededor del café lleno. «A partir de hoy, todos los veteranos y personal militar activo comen gratis en este establecimiento. Y vamos a capacitar a todo nuestro personal sobre cómo tratar a todos los clientes con la dignidad que merecen». El café estalló en aplausos. No el tipo de aplauso educado y obligatorio, sino algo genuino y emocional. Personas que no se conocían entre sí se abrazaban, unidos por la comprensión de que habían sido testigos de algo importante. Miguel se sentó a mi lado nuevamente. «Capitán, ¿por qué negó ser usted mismo al principio?» Era una buena pregunta, y merecía una respuesta honesta, porque pensé que ya no era el hombre que ustedes recordaban, le dije. Pensé que me habían reducido a solo esto. Señalé mi silla de ruedas, y que ya no era digno del respeto que una vez tuve. Miguel negó con la cabeza firmemente. «Para nosotros, usted siempre será nuestro héroe. La silla no cambia eso. Si acaso, la hace aún más impresionante, porque muestra el precio que pagó por salvar a otros». En ese momento me di cuenta de algo fundamental.
Había estado tan enfocado en lo que había perdido que había olvidado el valor de lo que había logrado. No solo las vidas que había salvado, sino el ejemplo que había establecido, la inspiración que había dado a otros para servir con honor. En una hora pasé de ser invisible a ser el centro de respeto, pero más importante, pasé de sentirme como una víctima a recordar que era un sobreviviente. Carla regresó con un café humeante y un plato de pan tostado. «Con la casa», dijo, sonriendo a través de sus lágrimas. «Y señor, si alguna vez vuelve y yo no estoy aquí, pregúntele a cualquiera. Van a saber exactamente quién es usted y cómo tratarlo». La multitud comenzó a dispersarse gradualmente. Las personas regresaron a sus trabajos y sus vidas, pero el ambiente en el café había cambiado permanentemente. Ya no era solo un lugar para tomar café. Se había convertido en un lugar donde había ocurrido algo significativo, donde las personas habían recordado su humanidad. Cuando el café finalmente se tranquilizó, solo quedamos Miguel y yo. Era cerca de las 8 de la noche, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse afuera de las ventanas. «Capitán», me dijo Miguel, «¿por qué negó ser usted mismo al principio?» «Porque pensé que ya no era el hombre que ustedes recordaban. Para nosotros, usted siempre será nuestro héroe. La silla no cambia eso». Nos quedamos en silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. «Mira esas luces, Miguel», le dije finalmente. «Cada una representa una vida, una familia, sueños, esperanzas, miedos. Y si salvamos aunque sea una, todo valió la pena». Miguel asintió. «¿Sabe qué he aprendido en estos años, capitán?» «¿Qué?» «Que el heroísmo no es solo lo que haces en un momento de crisis. Es cómo eliges vivir después, cómo enfrentas las consecuencias de tus decisiones heroicas, y levantarse cada día, salir al mundo a pesar del dolor. Eso también es heroísmo». Sus palabras me llegaron profundo. Durante años había estado tan concentrado en mi pérdida que había olvidado que simplemente estar vivo, simplemente seguir intentando, también requería coraje. «Hoy aprendí algo importante», le dije. «No estoy invisible. Solo estaba en el lugar equivocado, rodeado de las personas equivocadas». Miguel sonrió. «Y ahora ya sabe dónde encontrar a las personas correctas». Mientras nos preparábamos para irnos, Carla se acercó una última vez. «Señor Morales», me dijo, «quiero que sepa que hoy usted no solo me enseñó sobre respeto, me enseñó sobre coraje, el coraje de admitir cuando estás equivocado, de cambiar, de ser mejor». «Carla», le respondí, «todos merecemos segundas oportunidades, tanto para darlas como para recibirlas». Esa noche, manejando mi silla de ruedas de regreso a casa por las calles iluminadas de la ciudad, me sentí diferente. No había recuperado las piernas, pero había recuperado algo igual de importante: mi sentido de propósito, mi lugar en el mundo, mi fe en la humanidad. No había perdido solo las piernas en Ayacucho, había perdido la fe en que importaba, en que mi vida tenía valor, en que las personas podían ver más allá de las apariencias. Hoy la recuperé al llegar a mi apartamento. En lugar de cerrar las cortinas como había estado haciendo durante meses, las dejé abiertas. Quería ver las luces de la ciudad, quería sentirme parte del mundo otra vez. Antes de acostarme, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a mi hermana. «Sergio», dijo, sorprendida de escuchar mi voz a esa hora. «¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien, Carmen. Estoy vivo. Y mañana quiero contarte sobre el día más importante que he tenido en años». «¿Qué pasó?» Recordé quién soy. Al día siguiente regresé a la terraza, no porque necesitara café,
sino porque había encontrado un lugar donde era visto, respetado, valorado. Carla me saludó con una sonrisa genuina y me llevó a la mejor mesa del lugar, junto a la ventana donde podía ver la calle y ser visto por otros. Y así comenzó mi nueva vida, no como un hombre que había perdido las piernas, sino como un hombre que había salvado vidas y que seguía siendo valorado por ello, no como una víctima invisible, sino como un héroe que había pagado un precio alto por hacer lo correcto y que finalmente había encontrado la paz con esa decisión. 3 meses después, la terraza se había convertido en algo diferente. Roberto había cumplido su promesa. Había una placa pequeña en la entrada que decía «Veteranos y personal militar. Siempre bienvenidos». Pero más que eso, todo el ambiente había cambiado. Carla se había convertido en una defensora apasionada de tratar a todos los clientes con dignidad. La había visto intervenir cuando otros meseros ignoraban a clientes mayores o diferentes. El hombre de negocios que me había evitado esa primera mañana ahora me saludaba por mi nombre cada vez que coincidíamos en la calle. La señora, que había admitido su complicidad silenciosa, ahora dirigía un programa de voluntariado para veteranos discapacitados. Ese día, en el café me cambió. Me dijo una vez: «Me di cuenta de que el silencio también es una elección, porque al final descubrí que el respeto no se trata de lo que puedes hacer físicamente. Se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar por otros y cómo eliges vivir con las consecuencias de esa elección». Y yo había elegido bien. Esta historia nos recuerda que las personas en sillas de ruedas, los ancianos y aquellos que parecen diferentes siguen siendo seres humanos con historias extraordinarias. ¿Has ignorado alguna vez a alguien basándote en su apariencia? ¿Te has tomado el tiempo de realmente ver a las personas que te rodean cada día? La próxima vez que veas a alguien que parece invisible para el mundo, recuerda que podrías estar mirando a un héroe sin saberlo. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.